Diálogo con Ernesto López. Un nuevo choque se produjo precisamente la semana pasada entre lo que podría ser la Sala de lo Constitucional, quien le pide a la Sala de lo Contencioso que en 5 días hábiles explique cuáles fueron sus argumentos para frenar que el Ministerio de Hacienda revelara, en este caso, la lista de donantes de los partidos políticos. Y desde luego ahí está la gran pregunta, ¿verdad? ¿Quién tiene la razón? Vamos a ver. Comienzo con uno de los principales actores en esto. A ver, Eduardo. ¿Qué piensas? En este caso lo que sucede es, para poner en contexto, solicité la información en nombre de Acción Ciudadana sobre el listado de los donantes que los partidos políticos habían remitido al Ministerio de Hacienda en el año 2014 y 2015. El Ministerio de Hacienda negó la información alegando de que existía un secreto fiscal y que por lo tanto era información confidencial. Sí. Acudí con base a la ley de acceso a la información al Instituto de Acceso a la Información apelando esa decisión. El instituto, luego del proceso de apelación, resolvió que se me tenía que entregar la información. Lo que hizo el Ministerio de Hacienda es acudir a la Sala de lo Contencioso para evitar entregar la información que el instituto le había ordenado. Entonces, ante eso, lo que nosotros hicimos fue acudir a la Sala de lo Constitucional por la vía del amparo, porque se nos estaba violentando un derecho constitucional de acceso a la información, y la sala rechazó la demanda y lo que hizo fue certificarla al expediente que ya tenía abierto de una inconstitucionalidad sobre el financiamiento de los partidos. Entonces lo que la sala dijo es que se iba a analizar si en este caso la decisión del Ministerio de Hacienda de no cumplir la resolución del instituto y acudir a la Sala de lo Contencioso estaba impidiendo que se cumpliera la sentencia de inconstitucionalidad. O sea, que ¿para qué digo esto? Porque en lo que estamos en presencia es de una ejecución de sentencia que la sala está verificando en este momento. Y en esa medida es que la sala, al conocer la noticia de que la Sala de lo Contencioso admitió una demanda, es que le está pidiendo el informe para, en primer lugar, verificar si tiene en cuenta de que la sala está ejecutando una ejecución de sentencia, valga la redundancia, perdón, pero que está en esa verificación del cumplimiento de la sentencia. Entonces, ese es el escenario que en este momento está planteado. La Sala de lo Contencioso tiene hasta el viernes para contestar a la sala si tomó en consideración esta sentencia de inconstitucionalidad que todavía está en verificación de que se cumple. ¿Qué se está poniendo a prueba en esto, Félix? Es importante hacer ese análisis a partir de varias valoraciones que muchos en su momento ven como un choque de poder. Sí, mira, aparentemente sería como un choque entre dos salas o que una sala es superior a otra en grado y le está exigiendo una actuación cuando se sabe pues que se trata de tribunales interpares. Pero con la explicación que da Eduardo, queda claro, porque había en el ambiente ese temor, bueno, y la Sala de lo Constitucional, ¿cómo es que actúa de oficio en este caso si nadie le pidió nada? Porque la sentencia o el fallo que ha circulado no hace referencia a esta petición de Eduardo, hace referencia a que Eduardo pidió la información al instituto, pero no a esta activación de la jurisdicción constitucional. Con la explicación que hace Eduardo, yo quedo clarísimo y satisfecho de que la actuación de la Sala de lo Constitucional está dentro de los parámetros y con base constitucional que obliga a los tribunales no solo a resolver, sino a hacer que se cumpla lo resuelto. Y en este caso, una resolución de la sala ordenando que se den mediante la legislación los nombres de los donantes de los partidos, prácticamente se estaría anulando si la Sala de lo Contencioso acepta y falla a favor del Ministerio de Hacienda. Y aquí entramos a otro punto que es sensible y que va más allá de este aparente conflicto entre dos tribunales superiores, y es la competencia de la Sala de lo Contencioso para conocer algunos temas o la titularidad de los que activan esa jurisdicción. Porque a mí lo que me sombró la duda inicial fue por qué la Sala de lo Contencioso Administrativo admite una demanda del ministro de Hacienda. En este caso, tiene el ministro de Hacienda la titularidad que exige la ley de lo contencioso administrativo para actuar en esa jurisdicción. Es bien específica la ley de lo contencioso administrativo en las características que se deben dar para poder activar esta jurisdicción. Que se trate de un hecho administrativo, que esté dentro de los 60 días, que el titular sea el directamente afectado. En fin, hay toda una serie de características que yo tengo duda de que
el ministro de Hacienda pudiera haber actuado con titularidad. ¿Cuál es el miedo y por qué tienen miedo los partidos políticos? Tienen la palabra los tres. Yo creo que, retomando lo que decía el doctor, el planteamiento de hay una mezcla de elementos democráticos y autoritarios en nuestro sistema político. Esto, la resistencia de los partidos a entregar de forma abierta sus finanzas, es precisamente esa resistencia al control y a la transparencia que nunca se han sometido como instituciones políticas. O sea, porque en realidad, pues, más allá de la gente allegada al partido, nunca se ha sabido las cuentas de estos partidos políticos, solo lo del financiamiento público que siempre ha estado a disposición de la ciudadanía. Pero aún eso es una información que ha estado reservada para ciertos sectores tenerla en conocimiento. Entonces, eso es un tema. Ahora, lo que quería mencionar es que hay que hacer una diferencia, al menos desde nuestra experiencia, en el tema de acceso a la información y cómo los partidos respondieron a estas solicitudes. La información de 2015, que obviamente tiene que ver con el proceso electoral, porque ahí sí era donativos para campaña, esa es la que todavía está pendiente en gran medida que se entregue, pero la del 2016, que ya no era proceso electoral, esa los partidos la entregaron casi que completa. O sea, hay una diferencia en el comportamiento de los partidos en 2015 y 2016, excepto, y aquí la excepción, el FMLN, que no ha entregado la información ni de 2015 ni de 2016. O sea, hay información incompleta. Y en esa medida, nosotros vemos como Acción Ciudadana de que hay un cambio actitudinal de los partidos en este año 2016 que entregaron la información. Entonces creemos que eso ya es un avance, pero siempre hay cierta resistencia. Y en el caso del Ministerio de Hacienda, nosotros creemos que la resistencia se debe a que en 2015 esa información, la que menos se conoce es del FMLN. Y al entregar toda esta información que tiene Hacienda reportada por el partido, ahí se van a dar a conocer algunos nombres que todavía desconocemos han financiado al partido, y eso es lo que creo que ellos quieren mantener en secreto. O sea, secreto. que no se conozcan. O sea, Exacto. ¿qué tipo, digamos, de donantes tienen? Sí, porque ahí Porque, puede mira, salir. aquí hay un tema que es un secreto a voces, que incluso aquí hay personas que están muy ligadas al poder económico de derecha, que también financian. Pero yo creo que eso es ningún pecado. Yo no sé, al final lo que se busca es saber bajo qué condiciones se está dando esta colaboración, entendería yo, ¿no? Bueno, mira, lo que pasa, como se ha dicho ya, que hay una práctica que exige la democracia y que las entidades que son autocráticas no entienden o no saben cómo activar en una democracia como la que estamos queriendo construir, y es ese mecanismo de la transparencia. Y dentro de esos temas, la democracia aquí en el país ha tenido dos grandes fallas. Una era por la falta de transparencia en el financiamiento de la política, y la otra era por la ausencia de mecanismos de democracia al interior de los partidos. Esos dos elementos fueron objeto de un control constitucional. La Sala estableció mediante una sentencia que había que ejercerse los cambios en la ley de partidos políticos para garantizar estas dos grandes acciones dentro de los partidos, pero todavía en la ley no se ha logrado que se establezcan, sobre todo en el caso del financiamiento, que los partidos deben de dar a conocer sin ninguna condición los nombres de los donantes. Todavía en la ley sigue pendiente de que debe ser a voluntad del donante, y además el que lo solicita debe explicar para qué quiere esa información. ¿Qué va a pasar el viernes si la Sala de lo Contencioso no da esa información o esa argumentación a la Sala de lo Constitucional? Pues, ¿qué piensas tú que va a pasar? Puede ser un desacato, es decir, el no ¿Y qué va a pasar? Porque entonces estamos hablando de una supremacía de poder, ¿no? Es decir, ahí tú sí va, planteaste algo que me llamó mucho la atención. ahí sí se va a crear un conflicto, Sí. y desafortunadamente... Que no es la primera vez. No Ya han habido algunos choques. Ya han habido, pero siempre ha privilegiado, es decir, ha prevalecido, ¿Sí? el razonamiento, y el conflicto se ha resuelto. Pero se ha resuelto de una manera como interamicos, es decir, una cosa consensuada, porque la ley no lo establece. Yo he estado revisando la ley orgánica judicial y no hay estos mecanismos para resolver estos conflictos. Entonces, esto nos está señalando... O sea, hay un tope, entonces, todavía la construcción democrática Sí. nuestra no tiene la arquitectura ni los mecanismos para resolver este tipo de conflictos, porque venimos con legislaciones del siglo pasado y estamos queriendo avanzar en democracia,
con instrumentos viejos. Entonces necesitamos hacer una Surge aquí el actualización. encanto de encontrar allá un tribunal constitucional que de alguna manera venga a dirimir este tipo de conflictos. ¿A tu Vaya, sería criterio? un mecanismo, separar a la sala de la Corte Suprema, que es una Corte de Casación, crear un tribunal constitucional como lo tienen otros países, y no más el caso de Guatemala. Pero el tema, volviendo al problema del financiamiento, que es lo que nos ocupa y que es el gran problema que tiene este país, porque todavía estamos en riesgo de caer en la plutocracia. Hay un agotamiento, no voy a decir ya esto colapsó, porque no creo que sea la situación, pero creo que si, bueno, de acuerdo a los números, desde 2012, 2015, no, hay una elección anterior, entonces desde 2009 prácticamente se podría decir, hay un descenso en la participación de las elecciones de diputados. La última estuvimos abajo del 50%, estuvimos por el 47%. Yo creo que en la de 2018 podemos estar todavía más abajo, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí hay expresiones de, aquí lo hemos visto también ahí en televisión, ¿verdad? En unos comentarios que salieron, que la gente quisiera otras alternativas, ya está cansada de esto, y usted acaba de decir de que merecemos otra clase política, o sea, hay ese sentimiento de que con esto ya no se puede avanzar más, ¿verdad? Entonces lo que vemos, los entrampamientos que vemos en el tema de control, yo creo que es porque esta clase política que tenemos actualmente dirigiendo el país ya se agotó. Se agotó y hay que hacer un relevo, hay que sacarlo. A ver, aunque suene un poco pesado, ¿no? Pero en términos generales eso es lo que la gente ve. Y uno lo que hace es traducir un poco ese sentimiento de insatisfacción que existe, ¿no? Sí. Aunque, bueno, de hecho yo les mencionaba de que por ahí circula un memorándum que emitiera la dirigencia del FMLN donde precisamente critica los resultados que estas encuestas, incluso casi las tilda de manipuladoras y que buscan de alguna manera querer cambiar precisamente ese grado de percepción y temor de que realmente ya no son opción política en este partido. No sé si ahí está, por cierto, este memorándum que anda circulando por ahí, que se emitió desde la Secretaría General del partido. Es un tema bien interesante, valoraciones e indicaciones, dice, sobre el momento político. E indicaciones, ¿verdad? Obviamente ahí tiene cada partido su Son propia... líneas, son líneas de acción, pero líneas de acción de su militancia. instrucciones a la militancia. ¿Cómo leer la realidad? ¿Va? Es decir, esto es un poco esa visión orwelliana de la política. Orwell planteó estos temas en sus dos novelas, 1984 y en Rebelión de la Granja, donde estas cuestiones pensábamos que ya no iban a pasar en el siglo XXI, pero es la solución del avestruz, enterrar la cabeza para no ver que viene la tormenta de arena. Las encuestas lo que están mostrando es ese descontento que tú señalás. El estamento político, agotado su liderazgo, necesita una regeneración. Ahí es donde creo yo que, si bien es cierto, es importante llevar a cabo reformas en materia electoral, de nada servirían si seguimos con esta misma clase política, con esta misma dirigencia, ¿verdad? Lo que necesitamos en realidad es hacer el relevo político. Y las banderas para hacer ese relevo político son justamente que es necesario hacer esta reforma. O sea, es un tema, para mí, hemos llegado a una situación como la década de 1970, en donde hay que empezar a acumular fuerzas para transformar estas cosas. Tan parecido es el asunto, no es que se va a repetir la historia, pero tan parecido es el asunto que incluso a nivel de impacto poblacional sobre lo que ocurre internamente, así como en 1969 vinieron esos 300,000 salvadoreños que estaban en Honduras a presionar por trabajo en la agricultura, pues hoy estamos también ante la amenaza de una llegada de miles y miles de salvadoreños que no van a encontrar trabajo acá. O sea, podemos empezar a examinar distintos factores y lo que tenemos es un escenario de crisis que se avecina, ¿verdad? Y entonces esta clase política no está a la altura de los desafíos que tiene en nuestra sociedad. Entonces, este tipo de reformas, por ejemplo, eso de que ya no prescriban a los 10 años o que ya no prescriban pues, los delitos de enriquecimiento ilícito, podría ser también otra bandera, digamos, de reforma
como para acumular fuerza. Si no, lo que va a pasar es que seguiremos quejándonos aquí, seguiremos haciendo los análisis de que las cosas no funcionan y al final de la historia todo sigue igual. Y nosotros, por eso, por lo que están diciendo, el descrédito de la clase política, el agotamiento del sistema de partidos que ya no responde a las exigencias de ciudadanos, es que creímos en aquel momento, en 2013, que una de las vías donde se podía mejorar el sistema de representación era precisamente introduciendo el tema de la transparencia para los financiamientos de los partidos y el tema de democracia interna, que desde nuestro punto de vista esas eran una de las formas de cómo, en primer lugar, modernizar a los partidos, hacerlos más transparentes, hacerlos democráticos, para que tuvieran otra imagen ante la población, en primer lugar, y luego tratar de, en esa medida, que su funcionamiento sea más acorde a las reglas democráticas, porque ese creo que es un problema, porque se está hablando de renovación política. ¿Y cómo va a haber renovación política cuando las cúpulas tienen, al final, copado a las decisiones internas del partido sobre quiénes van a ser los dirigentes, quiénes van a ser los candidatos? Entonces, en la medida que se abre a la participación de la militancia, hay una posibilidad, porque no digo que eso lo va a arreglar, pero hay una posibilidad de que haya una renovación al tener la participación de la militancia en la escogitación de estos cargos de elección popular, de candidatos y de cargos de dirección interna. Y en la medida de que tengamos el financiamiento transparente, puede de alguna otra manera verse esos conflictos de interés que pueda tener ya un funcionario a la hora de tomar decisiones respecto de los intereses de sus financistas, porque eso al final creo yo que había que dejarlo en claro, el tema de la relación entre el dinero y la política, que es otro de los elementos que al final hace que los políticos tomen decisiones no en función de la ciudadanía, sino que de los intereses de sus financistas, y eso es lo que al final la ciudadanía termina rechazando, porque no se siente representados, no se siente que toman decisiones a partir de los intereses ciudadanos. Diálogo con Ernesto López.